sencilla. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que realmente en el Perú los peruanos tenemos graves problemas de salud mental? No es broma, es una buena pregunta y se la vamos a trasladar a nuestro invitado, al doctor Yuri Cutipé. Él es director de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Conversamos hace unos segundos respecto de, por ejemplo, el problema del tráfico, el tránsito y lo que los choferes terminan padeciendo, sobre todo en horas punta cuando se trasladan a su trabajo, ¿no? ¿Esto puede ser una situación que pueda devenir en un problema de salud mental? Sí, definitivamente. Las situaciones estresantes, especialmente crónicas, o sea, que se mantienen en el tiempo, el estrés continuo, aumenta el riesgo de que las personas puedan sufrir ya inclusive de una enfermedad mental, un trastorno mental, como por ejemplo un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, ¿no? Es frecuente aquí en Lima, cada vez estamos viendo mucho más en los servicios, por ejemplo, los casos de trastorno de pánico. O sea, son situaciones en que la persona siente un miedo intenso, ¿no? Y que se le viene la idea de que puede asfixiarse, ahogarse, en fin, ¿no? Puede ser víctima de la delincuencia y entra en un estado de desesperación. Desesperación, de miedo sumamente intenso, y muchas veces es justamente gatillado la experiencia o esta situación crítica con la aglomeración del tráfico, el que no se mueva en una gran avenida del tráfico y la persona ya venía previamente ansiosa, puede gatillar, por ejemplo, episodios de este tipo. Y doctor, ¿y eso puede dar lugar a que una persona actúe demasiado, muy violentamente, digamos, afectando a otros? Bueno, generalmente no ocurre así, ¿no? Generalmente es a la inversa, ¿no? Lo que ocurre es que la persona tiende a inhibirse, tiende a paralizarse, ¿no? Y más bien puede ser inclusive hasta sujeto de agresiones, ¿no? Lo que le puede pasar a una persona, por ejemplo, con pánico, ¿no? Cuando está manejando y detiene el carro porque ya siente que no puede seguir manejando, y más bien las demás personas son las que tienden a agredirle, ¿no? En lugar de pronto de darle una mano o salir de la situación. Ahora, y esto pasa todos los días, de lunes a viernes, digamos, los que trabajan de lunes a viernes en horas punta, son víctimas de esto al inicio de la mañana y al término del día. ¿Esto puede devenir en una afección mental realmente? Sí, como le decía Julio, esto puede, cuando el estrés es crónico, cualquier tipo de estrés, ¿no? Es crónico, es decir, es continuo. Llega a quebrantar la salud, no solamente la salud mental, sino puede quebrantar hasta la salud física de las personas, ¿no? De modo que es tan importante prevenir el estrés, pero prevenir el estrés no es solamente responsabilidad de la persona, pensando en que tiene que sobrellevar las cosas, no, sino que, por ejemplo, hay tareas pendientes todavía en Lima, en el Perú, respecto a la regulación del tránsito, el mejorar las posibilidades del tránsito, el ordenamiento urbanístico en general, que puede favorecer de seguridad ciudadana, ¿no? que favorecen, si es que se arreglan, a la salud mental. Ahora, bueno, yo pongo el tránsito como un ejemplo, pero ¿qué otras circunstancias o qué otras situaciones pueden devenir en un problema de salud mental? Bueno, en general todas las circunstancias que generen un alto estrés, ¿no? Una alta tensión emocional en la persona, ¿no? Las situaciones, por ejemplo, de pobreza, ¿no? De violencia. Hay la falsa idea de que los trastornos mentales generan violencia. Es hasta de repente una idea que es cruel, ¿no? Porque en realidad es a la inversa, ¿no? Entonces la violencia más bien impacta en la salud mental de las personas, y la violencia tiene que ver con cómo la sociedad está organizada finalmente, ¿no? Entonces la violencia, los problemas educativos, el tipo de educación, los aspectos nutricionales, ¿no? Todos esos factores, el trabajo, todos esos factores, es decir, la falta de oportunidades puede generar un estrés continuo, porque hay un estrés ante la sobrevivencia, y eso finalmente llevar a que las personas puedan tener trastornos mentales, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué hacer cuando una persona, por ejemplo, siente que efectivamente entra en un estado de estrés, de depresión muy intenso? ¿Cuáles son los síntomas que deberían ser una especie de alerta para de inmediato acudir y pedir apoyo profesional? Especialmente es importante tener en cuenta cuando nuestras emociones, ¿no?
nos paralizan, ¿no? Es decir, dificultan nuestro desarrollo dependiendo de la etapa de nuestra vida, si es nuestro desarrollo educativo, ¿no? O laboral, o en general social, ¿no? Si nos paraliza, si dejamos de trabajar o vamos teniendo muchos problemas en el trabajo por de pronto no poder manejar nuestras emociones, también cuando estamos estudiando en el colegio o en la universidad. Entonces son indicadores, ¿no? Que ya van orientando que hay un problema que requiere resolverse. Eso sí hay que decirlo, ¿no? No necesariamente siempre es un problema de la persona, también puede ser un problema del colegio, de la universidad o del propio trabajo o de la sociedad del entorno en general. donde está uno en ese momento. ¿Y qué alternativas tiene un ciudadano, una persona en cualquier parte de nuestro país que identifica que tiene un problema y que necesita ayuda? Bueno, en realidad hasta ahora tiene pocas alternativas, ¿no? Ni desde el sector público ni desde el sector privado, ¿no? El país tiene todavía un gran reto para atender a la gran cantidad de población que está afectada, ¿no? Se calcula, fíjate Julio, que alrededor de 5 a 6 millones de personas anualmente en el país tienen un trastorno mental, especialmente un trastorno depresivo, de ansiedad o alcoholismo, y no menos de 300.000 personas un trastorno severo, como por ejemplo una psicosis o una esquizofrenia. Entonces, la mayor parte de estas personas hasta ahora no resuelven estos problemas porque no tienen servicios y el único mecanismo de afronte es la negación, es decir, convivir con el sufrimiento hasta donde se pueda, ¿no? O recurrir incluso a la automedicación, ¿no? Algún tipo de pastillas que trate de mantenerlos en un estado... En algunos casos, pero la mayor parte de casos no recibe ningún tipo de tratamiento, ni siquiera la automedicación, que en realidad no es recomendable, ¿no? Entonces, esta es una tarea todavía que tiene el Perú, ¿no? Que tiene que ir de la mano con el progreso que ha ido habiendo en los últimos lustros, ¿no? De igual manera como en salud, ¿no? En salud, por ejemplo, el presupuesto se ha multiplicado por 3 desde el año 2000 y ahora hay la tarea de que también para salud mental haya el suficiente presupuesto para poder tener mejores servicios, Se ¿no? están creando, o creo que ya están distribuidos 100 centros de atención de salud mental comunitarios en diferentes partes del país. ¿Es esto así? Así es, hay un plan nacional en ciernes para la implementación de servicios de salud mental, la descentralización de servicios de salud mental con especialistas inclusive en el país mirando al 2021. Tenemos la meta en el Ministerio de Salud de echar en funcionamiento 281 centros de salud mental y algunos servicios de apoyo, como por ejemplo hogares protegidos para personas que no tienen familia y que sufren de algún trastorno mental severo, y otro tipo de servicios de apoyo que pueda hacer posible de que para el año 2021 la mayor parte de peruanos en todo el territorio nacional podamos tener siquiera la esperanza de tener el apoyo cuando tenemos un sufrimiento mental. ¿No hay un centro especializado donde se puedan, digamos, tener y hacerle un tratamiento a personas que tienen un grado de salud mental bastante deteriorado, ¿no? Los vemos a veces caminando por las calles. Claro. En algún momento los han querido conducir de repente al Arco Herrera, el Arco Herrera no los ha recibido y situaciones de esa naturaleza. ¿Ese problema se va a empezar a desarrollar cuanto antes? Así es, estos centros de salud mental son centros de salud mental comunitarios porque están puestos para trabajar en la comunidad con los recursos de la comunidad, pero a la vez son altamente especializados porque tienen en sus equipos psicólogos, psiquiatras y tienen varios tipos de servicios, tanto para niños como para adultos, inclusive para personas con adicciones, ¿no? Y tienen una orientación tanto recuperativa como preventiva, ¿no? Entonces, de modo que inclusive las personas que tienen un sufrimiento mental grave van a poder recibir la ayuda correspondiente en estos centros, que a la vez, Julio, tienen algo que es bastante innovador para el país, ¿no? En los centros de salud, en lo que respecta a los servicios de salud del Estado, ¿no? Se está generando desde los centros de salud mental comunitarios como un programa de atención domiciliaria, ¿no? De acuerdo. Que pueda ayudar tanto en las acciones preventivas a las familias como también las acciones de recuperación cuando alguien ha perdido su salud mental, ¿no? Bien, doctor, le agradezco mucho esta conversación. Más adelante nos comprometemos a seguir desarrollando este tema aquí en TV Perú. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Julio. El doctor Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud, ha estado conversando con nosotros.